Bienvenidos una vez más a una nueva sesión del ciclo Encuentros con la Ciencia y hoy vamos a abordar el apasionante tema de los mapas. Cómo hemos pasado de los mapas que se hacían a lápiz, a carboncillo, incluso, como veremos en una pequeña diapositiva, con otros soportes, a el mundo que vivimos digitalizado, a los mapas que ya no imprimimos, sino que los utilizamos digitalmente en nuestros móviles, en nuestros GPS, en los ordenadores y quizá dentro de poco holográficamente. ¿Qué es un mapa? Pues un mapa es una representación de un terreno, pequeño o grande. Podemos llegar al mapa del mundo, al mapa mundi. Tiene que ser gráfico y tiene que ser métrico. No en la sección de metros, sino que tiene que ser proporcional. No podemos poner unas cosas de un tamaño y otras de otro. En los mapas actuales, en los antiguos sí. Tenemos de todo tipo de escalas en el mismo documento o en el mismo soporte. ¿Para qué nos sirve un mapa? Pues nos va a servir para localizar un lugar, para saber llegar a él, saber cómo es, si esa zona es cultivable o no es cultivable, o tiene ríos, o tiene minas, o tiene algún otro tipo. Y para una finalidad específica que no sea las que hemos comentado. ¿Qué tendrá que ver esto con los mapas? Pues bueno, la verdad es que le está cogido un poco tangencialmente. Nuestros antepasados prehistóricos vivían en zonas muy localizadas que pueden ser de miles de kilómetros cuadrados. ¿Ellos tenían mapas? ¿Hacían algo similar a un mapa? No. Tenían un mapa mental. Sabían por dónde tenían que desplazarse, conocían los recursos que iban a encontrar en cada una de las situaciones y sobre todo en esas situaciones cuándo estaban esos recursos. Pensemos en las migraciones de bisontes o de mamut o de otros animales, cuándo florecían determinadas plantas, cuándo tenían cosechas, porque eran las dos cosas, cazadores y recolectores. Hoy en día se sabe que la mayoría de nuestros antepasados sobrevivían gracias a la recolección más que a la caza, que era más eventual y más problemática. De ahí, como una de las bases, es el lenguaje. He querido poner esa fotografía donde vemos a un grupo coordinado de cazadores distribuidos para conseguir el máximo número de piezas. Y en interrogante, si utilizaron algún mapa, algún tipo de mapa en un material que no ha llegado a nosotros. Es decir, dibujan el suelo, en alguna pared que no hemos descubierto o en algún otro soporte. El primer mapa del que tenemos constancia se descubrió en el siglo XIX y procede del siglo VI antes de Cristo. Es una tablilla de barro, de cerámica, es babilónico y en él se puede ver una cosa que va a ser habitual prácticamente hasta el siglo XVI, que es un mapa etnocéntrico. Es decir, en el centro están, en este caso, los babilonios, y es un círculo donde describen hasta dónde ellos llegaban o hasta donde tenían noticias con los comerciantes que pasaban por su zona. Hay islas, hay montañas, y fuera de lo que ellos no conocían, que es también una tradición que se mantuvo hasta el siglo XVI-XVII, en el siglo XVI-XVII se decía que hay dragones, ellos ponen seres mitológicos eh, y seres demoníacos, etcétera, como unas zonas peligrosas donde no habían podido llegar. El siguiente del que tenemos noticia, pero no se ha encontrado más que descripciones, y entonces les he puesto dos reproducciones que intentan asimilar a lo que conocían los griegos. Tenemos lo mismo, un círculo concéntrico, el centro es Grecia, y vemos en el de la izquierda pues un esquema más
sencillito, donde hay tres continentes, donde hay un océano que rodea toda la tierra conocida, el mar Mediterráneo, el mar Negro y dos ríos que limitan los continentes. En el de la derecha, que está más elaborado, yo creo que es un poco más incierto que fuera así, pero los expertos que lo han hecho dicen que puede ser, pues ya viene más detallado, montañas, más ríos, alguna cosa más. Va evolucionando conforme vamos avanzando, vamos conociendo más mundo, se van ampliando los imperios y llegamos al inicio de lo que sería la cartografía científica. Los mapas, en este caso de 1500, con los descubrimientos de portugueses y españoles hacia América en 1492 y los portugueses antes con Vasco de Gama, que circunscriben África y llegan hasta las Islas de las Especias y la India. Eran mapas que se iban construyendo, eran secretos y se mataba por ellos. Se defendían hasta con la vida. En este, que es el más famoso, es un portulano de Juan de la Cosa, pues vemos que de América todavía vemos un océano, pero ya tenemos Cuba. Ya está ahí Cuba claramente detallada como una isla ya en 1500. Esta es una cosa curiosa que descubrí hace años leyendo en los periódicos, pues los esquimales, esto es concretamente del siglo XVIII, XIX, eh, los esquimales de Groenlandia, los inuit, como tenían malas condiciones de visibilidad, los materiales, ellos, la imprenta y el papel, como que no, y además utilizaban manoplas, pues lo que hacían eran mapas en un soporte, en este caso madera, que pudieran leer con los dedos, con la manopla puesta. Entonces hay una transcripción de los golfos, islas, cabos, etcétera, de una determinada zona de Groenlandia. ¿Cuántos tipos de mapas existen? Pues como he dicho antes, para lo que queramos. Es destacar los que conocemos, los geográficos, los hidrográficos, los políticos, que son los que estudian nuestros hijos y nosotros en algunas ramas, los históricos, que hablan de la evolución. Hoy en día, mapas digitales históricos hay en Internet, verdaderas maravillas. Podemos ver la evolución de Europa, de Asia, de cualquier sitio. Lingüísticos, geológicos, etcétera. Y lo último y lo más importante desde hace años, los digitales con varias capas, donde podemos escoger qué es lo que queremos ver y qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos aprender. Destacar, para finalizar mi pequeña presentación, que ya verán ustedes que tiene poco que ver con lo que va a hablar el conferenciante, eh, que durante muchos años el principal proveedor de mapas en todos los países y en España concretamente, de mapas de tierra, era el Centro Geográfico del Ejército, o Servicio Geográfico del Ejército anteriormente. Hasta los años 90 eran los mapas que todo el mundo quería por su exactitud, por su precisión y por su actualización. Luego ya con los servicios geográficos autonómicos, pues ya nos han adelantado en muchísimas cuestiones, no en algunas, en muchísimas cuestiones. Y sin más voy a presentar ya a nuestro conferenciante. Tenemos con nosotros al teniente coronel Ignacio Ugarte, que pertenece a la 58 promoción, es decir, que ingresó en 1998 en la academia, es de artillería, nació en 1977 en Vitoria. Aparte de los estudios en la Academia General Militar, que saben son 5 años, tiene el curso superior de montaña, el de geodesia, el de educación física y el de actitud pedagógica. Sus destinos ha estado en unidades de montaña, por eso el curso de especialidad de montaña, en el mando de apoyo logístico, en el centro geográfico, por su curso de geodesia. Curso de geodesia, si quieren, luego le preguntan a él, es el que nos especializa a los del Ejército de Tierra en la fabricación de mapas. Ha estado también de profesor y está en la AGM y actualmente en el Centro Universitario de la Defensa, Academia General Militar. Entre sus estudios civiles tiene el grado de Ingeniería Geoinformación y Geomática de la Universidad de Salamanca, un máster en Geotecnología
cartográfico, de geotecnologías, plural, cartográficas, en Ingeniería y Arquitectura, también por la Universidad de Salamanca, un posgrado de Análisis Geoespacial por la Universidad de Gerona y un máster en Tecnología, en Técnicas por Estadísticas por la Universidad de Nebrija en Madrid. Ha impartido docencia durante más de 10 años, tanto en la academia como en el Centro Universitario de la Defensa, donde ha impartido asignaturas muy relacionadas con su especialidad: topografía, topografía artillera, información geográfica digital y teledetección, y de asignaturas que dan soporte a sus estudios: matemáticas 1, matemáticas 2 y física. Como militar, aparte de los destinos que he comentado, ha realizado 2 misiones en Afganistán, una entre el 2005-2006 y otra entre el 2008-2009. Actualmente, y desde hace varios años, 4 o 5 años, 5 años, es el enlace del Centro Universitario y a la Academia General Militar con el IGEAR, cuyo director lo tenemos ahí presente y al que tenemos muy buena amistad. Pues nada, Nacho, el público es tuyo y ya verán ustedes que lo hará estupendamente. Me parece que va, ¿no? Este formato es lo que pasa que está buscando el cable. No sé qué tocaba al moverme. Puede que sea el cable. La culpa es mía. ¿Algo he tocado? No, es que no lo está ahí buscando. Bueno. Bueno, muchas gracias, mi coronel, por la presentación y muchas gracias al ciclo de conferencias, pues por la oportunidad que me brinda de poder estar aquí, a ver si no les aburro mucho. Bueno, el tema, yo mismo si lo leo, digo, mapas del lápiz al satélite, esto es historia. Es más, yo no entiendo la historia si no es a través de mapas, ¿no? El mapa tiene algo que facilita de una manera tremenda el comprender muchos conceptos. La evolución histórica está íntimamente relacionada con la historia, como bien el coronel ha estado presentando. Pero la charla yo no la voy a enfocar por ese lado, la voy a llevar a mi terreno. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? Esto es cuando yo pienso en la charla, es lo que me viene a la cabeza. Este es el lagarto basilisco. Le estás hecho un basilisco. Es de Costa Rica, ¿no? Y bueno, es un lagarto que está apodado el lagarto Jesucristo, porque es capaz de correr por encima del agua, por la superficie del agua. Tiene un índice de masa corporal tan bajo y mueve las piernas tan rápido que va muy rápido. Y es lo que va a ser necesario para llegar con éxito a lo que pretendo en esta charla. Tenemos un río que cruzar y tiene que ser así. Este basilisco nuestro, yo pretendo que dé 10 pasos para cruzar este río y cada uno de los pasos tiene que entrar lo justo, imprescindible. Si ya nos metemos más, pues ya se ahoga el lagarto y no llegamos al otro lado. Es un poco ambicioso. Luego tiene una segunda parte que creo que les puede resultar interesante, que es algo que yo he echado en falta en conferencias que he asistido, he echado en falta una parte quizá un poco más práctica. Muy bien, esto muy bonito, pero ¿y esto para qué sirve, no? Pues es lo que he pretendido con esa segunda parte. A ver si no me alargo demasiado. Bueno, este señor, un escritor escocés, Robert Louis Stevenson, para hacerles una idea, es el que escribió La Isla del Tesoro y el que escribió Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dijo una frase que dijo que había oído hablar de unos hombres extraños a quienes no les interesaban los mapas, pero que no quería que de su existencia. El mapa tiene algo que nos atrae. Yo, por ejemplo, les pongo esto que desde el punto de vista cartográfico no es un mapa muy purista, pero es un mapa de la ciudad de Zaragoza con colores. Y es inevitable que no nos atraiga un momento y sin querer pues vamos a ver, pues a ver si encuentro dónde vivo o la posición relativa. Yo creía que este barrio no quedaba tan cerca del otro o creía que igual para ir de un sitio a otro era mejor. Tiene algo el mapa que nos transmite, nos proporciona una información y nos atrae y nos cautiva, ¿no? En cierta medida.
A lo largo de la historia, como bien ha repasado el coronel, yo no voy a hacerlo. Si ven, ha habido pues, muchos mapas, ¿no? Sale también aquí la tablilla de Babilonia del año 600 a.C., la carta de Juan de la Cosa del año 1500. Por ejemplo, la primera representación así medianamente decente de la península ibérica el año 1610. Y el de la derecha, para los aragoneses, es algo de estar orgulloso. Es el primer mapa que representa territorio español por métodos científicos y, curiosamente, representa Aragón. La primera representación de Aragón por métodos científicos del siglo XVII. Pero yo me voy a centrar en una parte un poco curiosa de esto. Todas estas representaciones están hechas sobre superficies planas. Todo son planos. Bueno, la tablilla de Babilonia, un intento de plano, pero bien puede ser la piel de gacela, puede ser pergamino, puede ser... Hoy en día es la pantalla de un ordenador, la pantalla del teléfono, pero son superficies planas. Pero la Tierra no es plana. Primer paso de nuestro lagarto basilisco, la curvatura de la Tierra. Bueno, pues ya hacia el año 200 a.C., Eratóstenes hizo un experimento muy curioso. Ya se intuía que algo pasaba, ¿no? Sí, parece que de forma expedita, ¿no? De forma un poco práctica, se veían los barcos como iban avanzando en el horizonte y desaparecían. Esto algo debe ser, algo debe pasar, ¿no? Y este hombre, pues, se le ocurrió un experimento entre Alejandría y la que entonces se llamaba Siena, que hoy es Asuán, la actual Asuán. Él midió 5.000 estadios. Un estadio son 184,8 metros, pues aproximadamente 924 kilómetros. Midió ese arco. Y él se dio cuenta que en Siena, en lo que entonces era Siena, había un día del año en el que no había sombra. No había sombra. El sol no dejaba sombra. ¿Por qué? Porque era perfectamente perpendicular. Entonces cavó un pozo en Siena y en Alejandría, 924 kilómetros, construyó una torre. Y ese mismo día midió el ángulo que los rayos del sol formaban con la torre. Si yo ya parto de la idea que lo que quiero demostrar es que la Tierra es una esfera o similar a una esfera, una forma similar, por triángulos semejantes, ese ángulo que forma la sombra puedo suponer que es el ángulo que forma el arco que coge desde el centro de la Tierra a Siena y Alejandría. Bueno, los cálculos que hizo él le dio un radio de la Tierra de 6.366,18. A día de hoy, año 2025, el radio medio de la Tierra es 6.371. Año 200 antes de Cristo. Este hombre es para darle un aplauso. ¿Qué ocurre? Pequeña anécdota, pequeño. En la actualidad se intentó repetir el experimento y la medida de las dos ciudades salió 81 kilómetros más corto. Entonces, yo creo que no se llegó a identificar bien los puntos cuáles eran, ¿no? Yo creo que se midió la distancia entre estas dos ciudades, pero no ha resultado. Se intentó repetir el experimento, que es lo que quiero decir, y no lo consiguieron. No sé, a él le salió y la verdad es que le salió bastante bien. Lo primero, primera noticia, la Tierra no es plana, la Tierra la podemos asemejar a una esfera, ¿no? Es decir, yo tengo una realidad que es una esfera o algo similar y me voy a empeñar en representarlo en una superficie plana, que bien será el mapa o a día de hoy pues la pantalla del ordenador. Pues sigue nuestro basilisco corriendo y digo, bueno, si yo digo que la Tierra se asemeja a una esfera, digo, pues voy a poner una esfera. Venga, y voy a ser más preciso. Va a ser una esfera, pero ligeramente achatada por los polos. Nos gusta decir esto cuando ese achatamiento realmente es muy, muy pequeño. El elipsoide que tenemos oficialmente ahora mismo en todo el mundo tiene un aplanamiento de 1/297. Es muy ligerísimo. Podríamos hablar de esfera, pero bueno, vamos a ser un poco precisos y vamos a hablar de elipsoide. Yo tengo un elipsoide tiene sus características. Soy capaz de determinar la posición de todos los puntos de la superficie de ese elipsoide. Tengo una referencia muy buena, muy clara. Si yo cojo y voy cortando el elipsoide por planos perpendiculares al eje menor, no sé si me explico. Tengo una referencia muy clara que es el ecuador, que es a lo que voy, ¿no? El corte de un plano perpendicular al semieje menor, al eje menor del elipsoide, que da la circunferencia más grande, es el ecuador. Eso ya es una referencia. Ya tengo una forma. Todos los puntos tendrán un valor de latitud. Pero tengo un problema con la longitud. Y es que todos los meridianos son iguales. Todos los meridianos son iguales. Nos tenemos que poner de acuerdo. Inicialmente, ¿yo para qué hago un mapa? Un mapa lo hago para mí.
lo hago para mi pueblo, para mis alrededores, para mi entorno, y conforme voy ampliando mi campo de acción, mi zona de acción, voy ampliando mi cartografía, la zona que abarca mi cartografía. Luego, las primeras mapas, esos meridianos de referencia eran locales. En España tuvimos el meridiano de Madrid como oficial en España muchos años, que es precisamente el que pasa por el observatorio que está en el Retiro, en Madrid. En una esquina del Retiro en Madrid hay un observatorio. Pues el Meridiano Madrid fue el datum, la referencia en longitudes para España durante muchos años. Y luego está, vale, yo he dicho que la Tierra la voy a asemejar a un elipsoide, pero ¿cómo coloco ese elipsoide respecto a la Tierra? Pues hasta hace nada, hasta antes de comer hoy, porque es hasta el año 2007, siempre se colocaron igual. Se hacía solidario un punto de la superficie terrestre con un punto del elipsoide. A mí lo que me interesa es que ese elipsoide esté lo más pegado posible a la superficie terrestre, pero claro, en la zona que a mí me interesa. En el caso europeo, el último datum que se utilizó de este tipo fue la Torre Helmer del Observatorio de Potsdam, en Alemania, y ese datum servía para toda Europa, pero no era el que usaban en Estados Unidos, por ejemplo, o en Australia. Es este punto fundamental que se llama de los sistemas de referencia locales, me da una referencia, una idea de qué zona voy a usar la cartografía. Va a ser la próxima a ese punto que son solidarios, el elipsoide y la Tierra. Me parece que me estoy poniendo ya denso, o todavía me van siguiendo. Tengo peligro, yo les aviso. Bueno, ¿y qué se hacía? A partir de ese punto, yo ya tengo un punto, había observaciones astronómicas, pero que eran trabajos muy largos y tediosos, complicados. Pero bueno, y si no, por triangulación, haciendo triangulitos, iban densificando las redes. Y la primera vez que nos llegó a la península ibérica la densificación de una red que venía de Europa fue en los trabajos que hizo el general Ibáñez Ibero entre los años 1859 y 1865 en Madridejos, la base de Madridejos. Eso era una regla de aproximadamente 5 metros de largo que la colocaron, la alinearon 3.884 veces para hacer una longitud de 14.660 y tantos metros, y a partir de esa se hizo la primera red de vértices geodésicos de España, referida, pero no ya a la península, no he hecho yo mi cartografía para mí, sino relacionada con Europa, hablando el mismo idioma que Europa. Estamos referidos al mismo sistema de referencia. Bueno, pues le dejamos coger un poco de aire a nuestro lagarto basilisco y vamos a lo siguiente. Proyección cartográfica. Todo lo que he hablado hasta ahora es un elipsoide. Yo coloco un elipsoide, ¿cómo lo coloco respecto a la Tierra? Una latitud, una longitud, pero nosotros seguimos queriendo mostrar esto en una superficie plana. Tengo mi latitud y mi longitud y tengo que ser capaz de transformarlo en una X y una Y, que es lo que yo voy a tener en el mapa, un sistema cartesiano. Yo tengo un hijo de 6 años y le planteé este problema. Y me dijo, papá, es muy fácil, así. Y esto es verídico, es así. Alguno podría decir, ¿qué hace usted diciéndole a su hijo? Bueno, cada uno habla con su hijo de lo que quiere, pues a mí se me ocurrió. Y es cierto, no hay una solución. No hay una forma de que algo que es esférico lo pueda poner plano. La idea intuitiva de proyección es esta. Yo tengo un balón de playa, verídico, esto es un balón de playa. Si yo ilumino su superficie, lo que haya pintado en ella se va a proyectar, en este caso sobre un plano, pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que hay una deformación. O sea, el dibujo original que hay en el balón no es lo que se traslada a la pared. Se deforma y además de forma irregular. Y eso fue ayer, es hoy y será mañana. En la cartografía oficial nuestra, esto es el típico mapa mundi, proyección Mercator de toda la vida, y en oscuro está el tamaño real que tienen los continentes. Como pista les daré que, si se fijan, a lo largo del Ecuador coinciden. Conforme me voy alejando del Ecuador es cuando van apareciendo estas distorsiones. Y también este tipo, nosotros hemos considerado siempre Asia, China, pues fíjense, en África, de extremo a extremo, hay casi 1.000 kilómetros, 800 kilómetros más que la distancia arriba, ¿no? En China. Luego, soy consciente que yo voy a cometer un error. Lo que voy a intentar es tenerlo acotado, o por lo menos conocer qué error es el que estoy cometiendo. Es decir, no hay forma de representar algo que está en una esfera, en una superficie plana, sin cometer un error.
Y lo primero que se les ocurre es, bueno, pues si yo quiero trasladar lo que tengo en mi esfera, ¿qué tengo en mi esfera? Longitudes y latitudes de puntos. Yo quiero representar los puntos de mi esfera en un plano. Pues voy a poner el plano. Tengo distintas opciones. Esa que les señalo es la que más éxito tuvo porque tiene unas características peculiares y, de hecho, forma parte del sistema de coordenadas oficiales en el mundo ahora mismo. Pero bueno, no voy a entrar en ello. Lo que sí les digo es, fíjense, la parte que está en contacto, la esfera, vamos a llamar esfera o elipsoide, con el plano, esa parte no sufrirá deformaciones. Los puntos de esa parte de la esfera se proyectarán sobre el plano sin deformación. Conforme me voy alejando de ese punto, va aumentando la distancia entre el elipsoide y el plano, va aumentando la deformación. Luego, eso es lo que tengo que considerar. Digo, bueno, se me ocurre, si quiero pasar a un plano, pues poner un plano, sí, pero hay otras figuras que puedo utilizar que sí que se pueden desplegar como un plano. Por ejemplo, un cilindro, yo lo corto por una generatriz y eso se despliega como un plano. O un cono, lo corto por una generatriz y eso se despliega como un plano. Luego voy a usar superficies auxiliares para mi propósito, para acabar pasando de la esfera al plano. Y a mí siempre que me contaron esto y durante toda la vida, yo decía, venga ya, que un cilindro se parece a la esfera, que un cono se parece. Esto no se lo cree nadie. Claro, porque yo no estoy considerando la Tierra entera. Yo considero mi pueblo, yo considero mi país. Háganse una idea. ¿Se sitúan Suiza? ¿Dónde queda Suiza? Toda la vida de Dios, Suiza ha tenido su cartografía oficial cónica, porque si uno coloca un cono de forma adecuada, queda perfectamente adaptado el cono a la superficie de Suiza. España, hasta 1970, teníamos una proyección cónica porque según cómo coloque yo el cono, puedo hacer que para España me vale, sirve. Y con los cilindros igual, según la zona que yo quiera cartografiar, que yo quiera representar, adaptaré mi cono, lo pondré en una posición en otra, mi cilindro en una posición en otra, para luego realizar la proyección y mantener esas distorsiones dentro de un margen de tolerancia pues admitible. Pero no estoy considerando cartografiar la Tierra entera. Si yo pretendo cartografiar la Tierra entera, todo el globo terráqueo, voy a cometer va a haber unas distorsiones muy grandes en algunas zonas. Seguimos, el siguiente paso que da nuestro lagarto basilisco es la otra figura de referencia que tenemos. Hemos visto el elipsoide y hasta ahora hemos visto el latitud-longitud, que yo lo quiero transformar en una X y una Y. Pero aquí hay un desnivel, aquí hay una altitud, hay una coordenada Z. Pues ahí nos inventamos el geoide. ¿Qué es el geoide? La idea intuitiva de geoide es, yo me imagino que todos los mares y los océanos se congelan, en calma, estando en calma, en mitad de la ola, se congelan y los prolongo por debajo de los continentes. La base de esto se basa en que todos los puntos que conforman el geoide serán puntos que tienen el mismo valor de fuerza de la gravedad. Yo sé relacionar que, bueno, se parte de la idea que la fuerza de la gravedad que actúa sobre un punto depende de su altura. Cuando está más alto, tiene menos fuerza de la gravedad que cuando está más bajo. Y yo puedo medir desniveles midiendo diferencias de fuerza de la gravedad. Pero claro, yo mido desniveles. Yo lo que necesito es decir, bueno, ¿y cuál está el cero? ¿Dónde está el cero? Pues el cero lo voy a poner al nivel del mar. Y entonces el geoide lo defino como aquella superficie de puntos equipotenciales, tiene el mismo valor de fuerza de la gravedad, que le doy el nivel 0, cota 0. Y en España, es la foto que tienen ustedes arriba a la derecha, que es el mareógrafo de Alicante, que es la referencia. Estos puntos siempre están en puertos marítimos, porque la referencia que yo marco como Z0, quiero que sea el nivel del mar, porque considero que es lo más estable. ¿Y por qué tiene esa forma tan irregular, parece una patata, ¿no? Y perdónamelo. Pues porque la distribución de masas en la Tierra no es uniforme. La Tierra, nosotros nos hemos empeñado en que sea un elipsoide, que sea un geoide, la Tierra es una masa rocosa que va por el espacio. Soy yo el que intento buscar, en este caso, una herramienta física, en el caso anterior, una herramienta más matemática. Y a partir de este concepto de diferencia de fuerza a la gravedad, mediré las cotas, las altitudes de los puntos. Muy bien, pues yo ahora lo que quiero es, a la hora de dibujar el mapa, quiero dibujar este desnivel. Entonces nos basamos en la estereoscopía, la visión estereoscópica, que es la que nosotros mismos tenemos.
Esto ya lo definió Sir Charles Weston en 1840, pero la idea es nosotros mismos. Yo con mi ojo izquierdo veo un objeto, con mi ojo derecho veo también ese otro objeto. La línea visual de mi ojo izquierdo al objeto y la línea visual de mi ojo derecho al objeto las puedo considerar, son dos rectas que se cortan, y dos rectas que se cortan definen un plano, y ese plano es lo que me permite percibir el fondo, me permite percibir el contraste, perdón, el contraste, el fondo, la perspectiva. Y en esto nos basamos, en los vuelos fotogramétricos tienen solape, y lo que se estudia es precisamente esas zonas de solape, porque en esas zonas de solape aparecen puntos que han sido fotografiados desde un punto y que son fotografiados desde otro, y que ambos haces se cortan y forman un plano. Y así se hace la cartografía. Y ahora, yo en esta charla tengo un propósito que estoy empeñado en intentar transmitírselo. Y empieza ahora, a ver si generándoles la expectativa. Claro, los vuelos fotogramétricos se van haciendo campañas y se van repitiendo. Y tenemos las series españolas. Y aparece en 1945 la primera de 3 series de vuelos fotogramétricos que realiza Estados Unidos en España. El último en 1968. ¿Y esto? Que vienen, Estados Unidos vienen a... ¿Pero por qué lo hacen? Porque luego estos fotogramas nos los dejaron y España hizo su cartografía oficial, la hizo con estos vuelos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos acaba hasta el gorro de que allá donde va, el sistema de referencia es distinto, el sistema de coordenadas es distinto, la cartografía es diferente. Y además, es que es la Segunda Guerra Mundial. Es que tenía frentes en Japón, tenía frentes en Europa, tenía frente en 1000 sitios, en África, y en cada sitio la cartografía es diferente. Entonces, durante el periodo de la Guerra Fría, que el mundo estaba tan polarizado, tanto Estados Unidos como Rusia dijeron: esto a mí no me vuelve a pasar. Me voy a cartografiar yo todo el mundo. Y así, cuando me tenga que ir donde me tenga que ir, la filosofía americana de siempre del frente avanzado, de que no vengan a mi casa, ya me adelanto yo antes de que venga, y esto no me vuelve a pasar. Y encontramos estos vuelos americanos que son fruto de ellos, vuelos los hacen para ellos. Nos dieron las imágenes, pero los usaron ellos para ellos. Y los rusos, este es un mapa de Zaragoza, en cirílico. Los rusos más discretos lo hicieron también, se dedicaron a cartografiar todo el mundo, y esta es precisamente pues, la parte de Zaragoza. Siguiendo con esta mentalidad ya de empezar a ver el mundo como un todo, ya estoy intentando soltar esa mentalidad local e ir hacia una mentalidad más global. Sí, pero el cilindro sigue pareciéndose a la esfera lo que se parecía antes, o el cono, o lo que sea. Pues los americanos se ponen a trabajar en las coordenadas UTM. ¿Qué es esto? Pues yo tomo una proyección que era cilíndrica transversa, como ven el cilindro lo coloco horizontal, y dice: hombre, muy bien, ahí hay un meridiano que está en contacto del elipsoide con el cilindro, esos puntos se proyectarán muy bien, sin distorsión, voy a dar un pequeño margen de validez, 3 grados a un lado, 3 grados a otro, y entonces tengo una franja que puedo proyectar. Muy bien, ¿y ahora qué? Y ahora viene la idea genial. Ahora lo giro y otra vez, y hago 60 fotografías. Cada una de ellas proyecto un uso, y así cartografío, o bueno, soy capaz de dar un sistema de coordenadas global a toda la Tierra a base de esos giros. Defino de qué uso voy a hablar, de qué franjita vertical de esas que ven ustedes ahí. Y bueno, es una idea genial. Curiosamente, UTM quiere decir Universal Transversa de Mercator. Se supone que toman una proyección cartográfica de Mercator y tienen la idea genial esta de hacer los usos, los 60 usos, ir girando el cilindro. Fíjense la grandeza. Esto no lo hizo Mercator. Esto lo hizo Gauss, el famoso Gauss, el de la campana. Lo que pasa que tomó la proyección cartográfica de Mercator, Mercator le había puesto el cilindro directo. Cuando les he puesto las imágenes del mapa mundi donde se ve la distorsión entre lo que yo cartografío y la extensión real de los continentes, esa es una proyección de Mercator. Ahí el cilindro está en posición directa, está recta. Gauss dijo: no, hombre, no, te has acercado, pero no, pon el cilindro así mejor. Y
Esa es la proyección que se utiliza para hacer los 60 giros. Lo que pasa es que Gauss fue humilde y le dijo, voy a mantener el nombre de Mercator, que es el que tiene el mérito de las fórmulas matemáticas que hacen la proyección. Bueno, y ahora ya sí dejamos el lápiz y vamos ya pasando al satélite. Seguimos en la Guerra Fría y con esta mentalidad de los americanos del mundo global, 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 dice esto del punto fundamental, de que a partir de un punto, esto no me vale. Yo tengo que... Y empiezan a mirar al espacio. Ya a mediados de los años 50 empiezan con la idea y en los 60 empiezan a trabajar de hecho en ello. Aunque hasta 1993 no llega a estar operativo el primer sistema de posicionamiento global por satélite, que es el GPS. ¿Qué es lo que hago ahí? Ahí yo miro a los satélites. ¿Y qué es lo que mido del satélite? Mido la distancia al satélite. Si yo tengo un receptor aquí, mi receptor recibe una señal del satélite que le permite calcular cuál es su distancia, pues yo sé que mi receptor está en alguno de los puntos que están en esa distancia del satélite. ¿Eso qué es? Una esfera. La esfera es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un centro. Ese centro es el satélite. Si hago lo mismo con otro satélite, ya tengo dos. La intersección de los dos posibles ubicaciones es una circunferencia y si tengo un tercero, pues ya tengo un punto. Realmente necesito 4. Un receptor necesita 4 señales de GPS para ubicarse. ¿Por qué? Porque ¿cómo calculo yo la distancia? El satélite le dice, oye, estoy aquí y te mando esto a esta hora. El receptor lo recibe y dice, mira, está ahí y me lo ha mandado a esa hora, pero a esa hora del reloj del satélite. El receptor tiene su reloj en su hora, no están en hora, no hay una sincronización horaria perfecta. Un error de un picosegundo supone un error de 30 metros en el posicionamiento. Los satélites, lo más caro de un satélite de GPS y de este tipo de sistemas son los 3 relojes atómicos que llevan a bordo, porque hay que dar por hecho que están en hora todos y es lo más preciso. El receptor lo que tiene es un reloj de cuarzo que es estable, no es muy preciso, pero es estable. Entonces, la discrepancia entre los dos relojes es una incógnita más. Y esto me había prometido no contárselo para no alargarme, pero no he podido evitarlo, perdónme. Yo quería solo la... En esto sí que quiero incidir, porque esto pasa desapercibido para todo el mundo y a mí me parece muy importante. Hasta ahora usábamos sistemas de referencia locales. Hasta ahora hacía coincidir un punto de la superficie terrestre con un punto del elipsoide. El último para nosotros fue Potsdam, en Alemania. Cuando sale el GPS, los americanos definen una nueva forma de colocar el elipsoide respecto a la Tierra. Había habido muchísimos elipsoides hasta ahora, hasta entonces. Llevábamos siglos usando ya esto. Los americanos, con la aparición del GPS, definen un nuevo elipsoide, uno más, pero lo más importante, definen cómo lo coloco respecto a la Tierra. Ya no hago coincidir un punto de la superficie terrestre con un punto del elipsoide. Lo que me fijo es que el centro de gravedad de la Tierra coincida con el centro del elipsoide. Y este es el sistema WGS84, que es muy conocido. Y el elipsoide le llaman WGS84. Lo que pasa es que ya estamos los europeos ahí, pégale una patadica así, ajustamelo un poquito a mí. Entonces, con un ligerísimo desplazamiento y 1 metro de diferencia en uno de los ejes del elipsoide, pues para Europa hay una particularidad que es el ETRS89. Pero es un sistema global. ¿Voy a usar el ETRS89 en Australia? No, no lo usaré, pero jolín, es global. Y la discrepancia entre WGS84 y ETRS89 depende de las zonas, pero estamos hablando de un par de metros, de 2 a 5 metros, una cosa que para la mayor parte de funcionalidades me es válido. Es un cambio de mentalidad muy importante. Empezamos con UTM, intentando que las coordenadas me sirvan para todo el mundo. Intentamos cartografiar todo el mundo, intentamos ver todo el mundo como un todo, y yo creo que el culmen es este, que es la forma en la que defino los sistemas de referencia, que ya considero a la Tierra como un todo. ¿Y cómo materializo esto? Pues lo que hago es levanto una red de puntos con muchísima precisión GPS, y eso es el marco de referencia que se usa para tener puntos de referencia, que se procura tener uno por cada hoja de 1,50.000, pero bueno. Pero el tener satélites también me permite otra cosa. Yo a los satélites les pongo un sensor. Miren, esto es el espectro electromagnético. Esto es, pues, todo el rango de frecuencias que hay, desde una frecuencia muy alta, longitud de onda muy pequeñita, a lo contrario, cada una tiene sus peculiaridades y sus características. Lo que nosotros vemos, las ondas que nosotros vemos son de un espectro muy estrechito, el espectro visible, ¿no? ¿Qué ocurre con esto?
que cada material reacciona distinto según de qué frecuencia estemos hablando. El Sol radia, ilumina los objetos y los objetos rebotan esa energía, reflejan esa energía, pero cada rango de frecuencias de una forma distinta. Y ahora me explico un poquito mejor. La vegetación, por ejemplo, que es muy característica, fíjense, he intentado sombrear la zona de la que voy a hablar. Ah, no tengo... Sí. Yo voy a hablar solo de este rango de frecuencias. Pues fíjense que aquí este es el nivel de reflectancia que tiene la vegetación según la frecuencia a la que estoy trabajando, tiene un comportamiento distinto, refleja distinto en función de la frecuencia que le incide. Yo lo que hago con esto es voy guardando una librería de materiales para ser capaz de identificar. ¿Y qué es lo que hago después? Pues los satélites tienen unos sensores configurados en las zonas más sensibles, más interesantes, donde puede haber cambios en estas gráficas para poder, si yo he tomado datos de esta zona de aquí, aunque me falten estos datos y aunque me falten estos datos, yo ya veo que eso va a tener forma de vegetación. Voy configurando estas barras verticales de aquí de colorcito, son cada uno de ellos un sensor, con lo cual las imágenes satélites no es una fotografía, es un dossier, es un taco de fotografías. Cada uno de estos sensores aporta su parte de información, el cómo ha reaccionado ese material a la frecuencia a la que él está configurado. Si yo tengo muchos y muy estrechitos, pues tendré una cámara hiperespectral. Esto es una cámara multiespectral. Y ahora, curiosamente, lo que más se está trabajando es en esta parte de aquí de radar, que tiene un comportamiento diferente y complementa lo anterior. Esto, otro tipo de satélite, pues vemos, ¿no? Los sensores, cómo configuraría los sensores para intentar ver de qué material se trata. Yo sé la forma que tiene la gráfica de reflectancia, pero yo no puedo poner todo el espectro lleno de sensores. Entonces los pongo en lugares que considero más interesantes y esto me sirve para identificar materiales. Entonces no es lo que yo vea. En un satélite yo no veo nada, yo no voy a ver nada. Yo aplicaré herramientas. Esto es mucho más listo que yo. Es lo típico con las redes miméticas. Yo puedo intentar poner las redes miméticas, sí, pero la red mimética no es vegetación. La vegetación tiene una firma, la tela tiene otra firma distinta, ¿no? Y de esta manera somos capaces de sacar mapas de cobertura terrestre. Soy capaz de determinar, claro, con unas librerías ya extensísimas, tipos de vegetación, no solo el tipo de vegetación, sino la salud de esa vegetación, agua, el tipo de suelo. Cualquier material, pues si soy capaz de sacar su reflectancia, pues se utiliza al final para estos mapas temáticos que dan información de la cobertura del suelo. LIDAR. El LIDAR, para que se hagan una idea, cuando ustedes aparcan su coche, el pitidito este que anda en marcha atrás, eso es LIDAR. El LIDAR es una combinación de dos tecnologías. Yo combino radar desde el momento en que yo lanzo un pulso y recojo su eco, pero también láser, porque uso unas técnicas de compresión de pulsos. Son pulsos muy comprimidos, muy pequeñitos, lo que me permite una gran resolución, unas nubes de puntos. Esto que están viendo, esta imagen que están viendo ustedes, no es sólido, es gaseosa, es una nube de puntos, que la podré usar como base para generar un sólido en base a ello. Se usa muchísimo para el tema de cables de alta tensión, para bosques, porque son capaces, al tener muchísima precisión, de detectar obstáculos que, por ejemplo, a un helicóptero pues, le resulta muy importante. En lo que más se está trabajando en LIDAR actualmente es el tema de clasificación. Todos los software de LIDAR, una vez que yo le cargo una nube de puntos, le digo, clasifícame. Pues me dice, mira, esto es vegetación, esto es una construcción, esto es... Pero tienen fallos. Y muchas veces esos algoritmos se basan en criterios geométricos. En la naturaleza pocas cosas hay rectas, perfectamente rectas, o ángulos rectos, pocos hay. Se está trabajando intentando aplicar criterios de teledetección porque esa señal que yo mando, ese pulso que yo mando, es en el infrarrojo cercano y se puede intentar sacar ahí, a ver, mejorar un poco la clasificación de estas nubes de puntos. Pero bueno, a día de hoy se usa muchísimo para los modelos digitales del terreno, en plataformas aéreas, se pone un LIDAR
Y de hecho, el Instituto Geográfico Nacional, el modelo digital del terreno que saca, lo saca así. Bueno, esta conferencia se llama del lápiz al satélite, pero claro, ya el siguiente paso pues es el dron. Todo lo que hemos aprendido de los satélites lo aplicamos al dron. ¿Y esto qué me da? Una precisión y ya soy quirúrgico. Tienen dos usos fundamentales o dos vertientes muy importantes. Una es todo lo que tiene que ver con ingeniería civil. Por un lado, desde el momento en el que yo puedo generar nubes de punto muy precisas, a partir de las cuales genero una maqueta digital, y eso para un arquitecto, para un ingeniero le resulta muy útil. Yo tengo que hacer, por ejemplo, una reforma o una rehabilitación de un edificio muy antiguo, no sé si la cubierta está caída o no. Yo genero esta nube de puntos con un dron y ahí puedo ver si efectivamente existe ese abombamiento o no. Si hay o una presa, yo no sé si tiene filtraciones de agua, no las tiene, por teledetección yo puedo detectar si hay humedades o no hay humedades o demás. Y el otro uso que es extensísimo y tiene un recorrido tremendo es el tema de agricultura. Nosotros vemos una plantación, vemos un campo y lo consideramos todo igual, como un todo. Pero no, ahí debajo hay unas zonas que tienen más agua que otras. Ha atacado una plaga y la plaga ha atacado más en una zona que en otra. Al final, si yo trato todo el campo igual, es un derroche desde el punto de vista económico y también de la rentabilidad. Si yo trato demasiado a una planta que está sana, igual que a la que está enferma, bueno, con teledetección se puede hacer un uso quirúrgico y de hecho en el tema de las viñas en La Rioja hacen muchísimo uso y tienen un rendimiento tremendo. Bueno, y luego a partir de aquí, no, lo voy a contar después, que empieza ahora. Bien, para el que sea ducho en la materia, ha echado en falta un tema seguro, importante. Yo he intentado hacer una evolución y me he saltado un tema que es muy importante y lo he hecho a propósito, que son los sistemas de información geográfica. No he hablado de los programas de ordenador que yo voy a usar. He hablado que antes de una forma y de repente aparece el satélite y hay unas imágenes y ya está, pero no digo cómo los trabajo. No el GPS y estas cosas, pero claro, ahí tiene que aparecer un ordenador ya de por medio. No lo digo porque yo entiendo que es una herramienta, no lo quiero ver tanto como un hito, sino más como una herramienta. Pero esa herramienta es la que he usado para esta segunda parte de la conferencia, que, pues vamos a ver. Un mapa sigue siendo un mapa. Un mapa sigue siendo una forma de transmitir una información que si no fuera en forma de mapa, no sé cómo transmitiría eso. Se me ocurre, miren, esto es el despliegue que hay en España de centros de IKEA de distinto tipo, porque unos son simplemente un centro de recogida de paquetes y otro ya es una tienda. Yo veo este mapa y digo, en Cáceres, Toledo, Cuenca, Jaén, tal, ahí pasa algo. Desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista, no sé, el criterio que haya usado IKEA para hacer sus inversiones, claramente, esta zona de aquí o es hacia donde se va a expandir o no sé, aquí pasa algo. ¿Cómo transmito yo esta información si no es con un mapa? Yéndonos a otro tipo, este es pues Estados Unidos, el potencial de energía eólica. Yo veo eso y ya sé que la orografía del terreno o pues las condiciones climáticas más, cómo van a ser en cada uno de los sitios. Si yo tuviera que entender esto de otra forma, me costaría una barbaridad. Pero bueno, esto es simplemente, bueno, visualizar datos. También me ocurre con los datos estadísticos. Yo cojo los distritos de Barcelona, yo puedo ver el paro que hay en un distrito, los distritos que tienen el mismo índice de paro que él y ver si hay una relación de distancia, y son próximos o no. Pero yo puedo coger, por ejemplo, ver si hay una relación entre la tasa de mortalidad entre hombres y la tasa de mortalidad entre mujeres por distritos. Hay en distritos en los que es exactamente, hay una relación directa, pero en otros distritos igual es lo contrario, hay una tasa de mortalidad mucho más alta de hombres o mucho más alta de mujeres. O puedo simplemente para visualizar la esperanza de vida. Yo tengo por distritos con una leyenda y de una forma muy clara veo determinadas zonas, toda la zona en sí tiene una esperanza de vida más alta o más baja. Eso me da una información tremenda, ¿no? Yo estoy relacionando los datos estadísticos con su ubicación. Hay una serie de gráficos que no he querido poner porque ya no son mapas, de cajas y bigotes, de burbujas, que dan muchísima información desde el punto de vista estadístico relacionándola con su posición. Pero bueno, entiendo que es más interesante un mapa de ver. Pero hasta ahora ha sido todo ver datos. Ahora lo que vamos a hacer es jugar con esos datos. Pero no jugar quiero decir, ayúdame a tomar decisiones.
Vale, me has mostrado una información, la he entendido muy fácil a través de los mapas, pero ahora yo quiero tomar decisiones. Ayúdame a generar datos nuevos o ayúdame en ese proceso de toma de decisiones. Y aquí siempre se habla, y alguno de la sala dirá, joder, sí, siempre habla de lo mismo. La epidemia de cólera de Londres, porque está registrada quizá como el primer caso en el que se hizo esto. ¿Qué ocurre en 1854 en Londres? Pues Londres es una ciudad en clara expansión, está aumentando su población una barbaridad, no es capaz de gestionar toda esa población que viene y, lógicamente, pues se crean suburbios, hay unas condiciones de insalubridad importantes y aparece una epidemia de cólera. Entonces se juntan el doctor Snow, que es el que acabó siendo el precursor de la especialidad médica que hay hoy de anestesia, anestesiología y reanimación. Y un sacerdote luterano que había en la zona que estaba muy implicado con su gente y con su barrio. Entonces, lo primero que hicieron es tomaron un callejero de Londres, realmente lo tuvieron que hacer ellos, y pusieron un punto en el domicilio de cada uno de los fallecidos. A continuación, hicieron un diagrama de Kerner, que esto es un mapa de densidades, lo que se llama un mapa de calor, donde hay más puntos más concentrados, más oscuro, donde hay menos puntos menos concentrados, más claro, ¿no? Entonces, pues se ve claramente que ahí hay una mancha muy, muy importante. El doctor Snow ya desde el principio intuía que el problema venía por el agua. Entonces, sobre este gráfico pusieron ellos las fuentes que había en Londres. Y entonces, pues blanco y en botella, ¿no? Clausuraron esta fuente, la fuente de la calle Broadpeak, y se acabó la epidemia. Es un ejemplo clarísimo. Yo muchas veces he pensado, si no hacen esto, si no llegan a hacer esto, no habría acabado nunca la epidemia. No sé, yo no imagino una forma de llegar a una conclusión tan evidente si no es haciéndolo así. Bueno, yo me voy ahora a Huesca y yo quiero encontrar una ruta para ir de Igries a El Grado por la menor pendiente posible en todo momento, pero ojo, quiero tener siempre cobertura 4G de Movistar. Y eso, que sí, que pues quiero, por lo que sea. ¿Y eso dónde lo saco? Pues miren, tanto Movistar como Orange como Vodafone tienen un mapa en el que esto hay que tomarlo, evidentemente esto tiene la precisión que tiene, es orientativo, pero bueno, es algo. Me dan una idea, tienen un mapa en el que me muestran a priori la cobertura que tengo en las distintas franjas, ¿no? Pues en 4G. Si yo me voy a la zona de Guara, que es la zona comprendida entre los dos, el inicio y el final del recorrido que quiero hacer, esa es la situación que tengo en cuanto a cobertura 4G de Movistar. Yo hago mi estudio de pendientes, yo tengo información del relieve, yo tengo algoritmos para buscar cuál es el recorrido de menor pendiente. Y sobre él le ajusto el tema de la vegetación, de la cobertura de telefonía, con lo cual, como pueden ver en el recuadro de abajo, el detalle que efectivamente la ruta va buscando en todo momento mantener la cobertura de telefonía. Esto puede ser útil. Otro tema, yo me monto en el tranvía, en mi caso, yo vivo en Valdespartera, pues me lo cogeré de Valdespartera hacia la Academia General Militar. Me monto en el tranvía y quiero saber en qué parada me tengo que bajar para tener el mayor número de farmacias en una distancia próxima andando. Pues yo tengo mi situación y perdonen, sé que esto no es pedagógico, pero en letras grandes están las paradas del tranvía, en letras pequeñas las farmacias. Es probable que haya algún error en alguna farmacia, pero bueno. Y sobre él aplico un algoritmo en el que digo, bueno, en 2 minutos andando, ¿hasta dónde llego? Yo tengo información de las calles que hay, tengo información de qué calles son peatonales, qué calles no son peatonales, dónde hay tráfico, dónde no. Entonces, en cada una de las paradas, mi rango de acción en ese tiempo que he marcado es el que es. De forma que si yo tengo todas las paradas, veo que hay 2 que empatan, que son la parada de la Plaza San Francisco y la de Fernando el Católico, en la que están aproximadamente, bueno, está el mismo número de farmacias. Otro caso. Valencia, La Dana, 2024. Yo tengo una empresa de trabajo y yo quiero ir a echar una mano allí. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Pues tengo a mi disposición, a mí, a la suya, a la de todos, gratis, imágenes satélite. Pues yo me descargo, lo más próximo que encontré era el 5 de noviembre. Imágenes satélite de PyPorta, me descargo el dossier. Y ahora juego con esas capas buscando dónde hay agua. El agua tiene una gráfica muy característica. Empieza bajita
en el azul, sube un poquito en el verde, baja en el rojo y luego ya va tendiendo como si fuera una asintotacia. Pues cojo un sensor, una capa que me tome la información del verde y otra que me tome la información de muy lejos por ahí. Y el único material que va a tener una diferencia evidente en esas dos capas tiene que ser agua. Esto es muy sencillo, es simplemente localizado agua. ¿Cómo podría haber mejorado este trabajo? Yo este trabajo, si digo, sí, hace el estudio antes, la Dana fue el 28 de octubre. Voy a hacer este estudio el 1 de octubre. Y ahora, el resultado del 1 de octubre, le voy a restar este resultado. Entonces, destacará lo diferente, donde ha aumentado el agua. Y luego puedo hacer algo mejor todavía, lo que se llama una clasificación supervisada. Le digo, mira, yo hay una zona que sé que es lodo, es que lo sé que es lodo. Entonces le digo al programa, mira, esta zona de aquí, se la marco, esto es lo que busco, búscamelo aquí. O sea, una vez le he dicho, porque nosotros podemos ver que aquí está el agua habitual, por aquí siempre pasa agua, y luego otro agua que no es tan habitual. Esta es una primera aproximación. Es una primera aproximación que se hace en 10 minutos y ya me da una primera imagen, pero yo puedo perfeccionar este trabajo y acabar siendo mucho más minucioso. Otro trabajo que yo puedo hacer, otra vez en Huesca, yo quiero encontrar el mejor emplazamiento para un helipuerto sanitario, pero claro, hay una serie de condiciones que tiene que cumplir. Las condiciones me las he inventado, no son reales. Yo quiero que esté próximo, sensiblemente, a los hospitales de Huesca, quiero que esté próximo a una carretera, próximo es próximo a una carretera, quiero que esté alejado de las líneas de alta tensión de más de 30.000 voltios, yo quiero que esté alejado, y creo que sea en un terreno sensiblemente llano. Evidentemente a esto se podrían añadir muchos criterios más. Bueno, pues yo en el primero localizo los 3 hospitales que hay en Huesca, Jaca, Huesca y Barbastro, localizo las líneas de alta tensión, localizo la red de carreteras y soy capaz de hacer un mapa de pendientes. Vale, voy a aplicar una distancia de 5 kilómetros a las líneas de alta tensión, es decir, no me valen las zonas que sean más próximas a 5 kilómetros de una línea de alta tensión. Voy a considerar una zona de 500 metros de las carreteras, tiene que estar a menos de 500 metros de una carretera. Y voy a buscar pendientes que sean iguales o inferiores al 2%. Y en cuanto a la cercanía a los hospitales, bueno, el centro de gravedad del triángulo que formaría, ¿no? Si yo uno Jaca, Huesca y Barbastro, eso forma un triángulo. Pues voy a pensar la idea intuitiva de su centro de masas, eso es su baricentro, es el centroide de esa figura, pues le voy a dar un rango pues como de unos 10 kilómetros próximos al centro de gravedad de esa zona, lo voy a considerar como que es próximo. Esto, si alguien me lleva a la contraria, le doy la razón. Seguro que no es el mejor criterio a hacer, pero bueno, es una muestra de cosas que puedo hacer. Cuando yo hago el estudio, el trabajo intermedio que estoy considerando, las líneas de alta tensión y las carreteras, pues ya voy viendo en qué zonas va a poder ser y en qué zonas no. Y ya cuando aplico todos los criterios, pues me queda ahí clarísimo que al lado de SIPAN y de aguas, bueno, tienen que tener una extensión mínima de terreno, porque a veces salen píxeles sueltos o trocitos muy pequeños. Esto uno tiene 28.000 metros cuadrados y el otro 16.000 metros cuadrados, pues me valen, ¿no? Pues serían quizá las zonas idóneas para construir un helipuerto. Bueno, yo soy de Vitoria, y en Vitoria los perrechicos son una cosa seria. Y ha habido gente que no soltaba, no decía dónde sacaban los perrechicos, ni aunque los mataran y se los llevaban a la tumba, los callanderos. Bueno, y sé que aquí les gusta mucho los rebellones, ¿no? Lo que en otros sitios llamamos níscalos, pues los rebellones. Y pues me puse a buscar. Pues resulta que los perrechicos nacen en un tipo de terreno curioso que si me voy a los datos que tengo de cobertura de vegetación, de cobertura de suelos, que se hacen por imágenes satélite, como hemos visto en teledetección, pues tiene su código. Voy a seleccionar pastizales naturales, mosaico de tierras de cultivo y vegetación natural, bosques de coníferas, que es lo que considero que es el terreno apropiado para el perrechico, y lo voy a seleccionar de esos datos de teledetección, de un proyecto que hay de teledetección de cobertura global, que es gratuito, que se llama Corin Land Cover. Y voy a hacer lo propio con el rebellón. El rebellón sale más en bosques de coníferas, matorrales y áreas arbustivas. Pues hago la búsqueda, el filtro, mejor dicho, y lo selecciono. Y ahora le aplico el siguiente criterio, es que tienen que ser, en el caso de los perrechicos, pendientes entre el 0 y el 15% en orientación norte-noroeste.
mientras que el rebellón es en orientación este-noreste, ¿no? Bueno, pues al final sale esto. Y ahora les cuento una cosa. Yo no he buscado perrechicos realmente ahí ni rebellones. Yo he buscado unos criterios. ¿Cómo completo este trabajo? ¿Cómo lo mejoro? A esto lo que le falta es un histórico. ¿Dónde he encontrado yo realmente perrechicos? ¿Dónde he encontrado yo realmente? Y lo sumo ahí, y le doy peso además. Y ahora con la inteligencia artificial es la que me dice, si tú has buscado estos criterios, que bueno, algo de idea tenías, pero mira, yo te lo mejoro, porque ya sé lo que estás buscando. Entonces yo analizo dónde han aparecido esos perrechicos, veo qué criterios tú te has saltado que no te has dado cuenta y te los voy a ir sumando, voy realimentando el proceso y voy mejorando la búsqueda. Hombre, como una primera aproximación, les he centrado solo. Estaba considerado todo Guara, y de todo Guara solo es una esquina donde aparecen la posibilidad de que haya estas setas. Bueno, y ahora yo soy militar y tengo que hablar del ámbito militar. No, no por nada, es mi ámbito profesional. Pues voy a ver cómo puedo aplicar esto en mi ámbito. Mi especialidad fundamental, mi arma, yo soy artillero. Y el artillero, al fin y al cabo, lo que es un gestor de objetivos. Yo gestiono objetivos. Yo tengo 2 observadores y una serie de objetivos. Y quiero saber, oye, pero ¿los ven todos o no los ven? Entonces yo puedo hacer un estudio para ver qué zonas no son vistas por ninguno de los dos. Y son esta zona de aquí, no es vista por ninguno de los 2 observadores, con lo cual yo ya sé que estos objetivos de aquí, remarcados en amarillo, no serán vistos, no son observados por ninguno de los 2 observadores, algo que puedo tener previsto, igual encargárselo a otra unidad, a un dron, a un helicóptero. Bueno, es una información previa que puedo tener a tener en cuenta, porque igual si fruto del desarrollo de la operación hay que incidir o hay que prestar especial atención a uno de esos objetivos, y digo, pues no lo veo. Jolín, pues lo podíamos haber previsto, ¿no? Siguiendo con mi especialidad fundamental, desde el punto de vista balístico, cuando un objetivo está a contrapendiente y esa pendiente es de cierta magnitud, eso afecta muchísimo a la dispersión del tiro. O sea, yo me he podido equivocar por un poquito, pero al estar el objetivo a contrapendiente, el error se magnifica. La elipse de error, pues, se alarga muchísimo en ese sentido. Yo tengo mi origen de fuego, sé la orientación en la que quiero tirar, pues puedo hacer un estudio de las pendientes que hay superiores al 20%, por ejemplo, en esa orientación, y veo que ahí va, hay un objetivo que curiosamente está en esa situación. Yo sé que si por circunstancias tengo que batir ese objetivo, pues tengo que tener muchísimo cuidado, porque la dispersión en ese objetivo es mucho mayor. Nos vamos ahora a los carros, los tanques, ¿no? Los carros. Una cosa que les interesa muchísimo a las unidades de carros es saber cuándo me ven entero, me ven el vehículo entero, estoy en desenfilada de barcaza, o cuando me ven solo la torre, que lo puedo valorar como apto. Me ven solo la cabecita, ¿no? Pues yo puedo hacer un estudio, cuándo me ven todo el vehículo, cuándo no. Yo sé que en el rojo me ven todo enterito, y en el amarillo me ven solo la torre. Y esto, si yo lo tengo como mapa base, es una información que puede ser válida en la fase de conducción. Cuando yo estoy ya en el campo y estoy en la operación, pues es una información que puede ser interesante. Siguiendo con esto, a mí me puede resultar interesante por la limitación de mis vehículos. Yo voy en un vehículo y mi unidad va en un vehículo que no pasa pendientes superiores al 20%. No pasa. Y necesito garantizar que en todo momento tengo que tener cobertura radio, porque es sensible el momento en el que estoy, lo que sea, no puede haber momentos que no tenga cobertura radio. Yo tengo un diagrama de cobertura, una capa en la que me dice dónde tengo cobertura radio, y luego puedo hacer un estudio de pendientes, donde hay pendientes superiores al 20%. Si yo tengo donde hay cobertura, también tendré donde no hay cobertura. Y si yo sumo las dos, soy capaz de a mi mapa base normal y corriente con el que me voy a mover, aplicarle un sombreado que me da esta información, un sombreado que me indica a mí zonas que tengo que evitar. ¿Que evitaré? ¿Han llegado hasta aquí vivos? ¿Están todavía? Me ha parecido porque yo ya no tengo más que contarles. Si no, más. Muchas gracias, Nacho. Sí que hemos llegado vivos y nos lo van a demostrar ahora con las preguntas que te van a hacer. Pues cuando quieran es su momento de preguntar todo aquello que no les ha quedado claro
Otras cosas que sean tangenciales porque ha abierto expectativas y quieren saber.